escuchas. La voz que te guía por el bien, la voz que quiere lo mejor para ti, la voz que quiere tu crecimiento, tu desarrollo, tu bienestar. ¿Qué voz escucha? En eso tenemos que estar muy claros. Escucha la voz del vecino, escucha la voz del tío, escucha la voz de tu madre, escucha la voz de tu padre, escucha la voz del abuelo, porque el papá no está ni la mamá y es el abuelo que habla, o no escucha la voz del abuelo porque no te interesa. ¿Qué voz está escuchando? Pregúntale que está a tu lado. ¿Qué voz está escuchando? ¿Está escuchando la voz que te engaña? En eso tenemos que estar muy precisos. Porque hoy hablaremos de la carne. Y cuando hablamos de la carne, no nos referimos a lo físico. ¿Está escuchando bien? No nos referimos a lo físico. No. Y pastor, entonces, Livingston, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a nuestra naturaleza. Tu carne es lo que yo veo. Esta es tu carne, tu físico, tu foto, tu carne, tu rostro, tu identificación física. Pero tu naturaleza está detrás de esa carne, que usa esa carne para hacer cosas que no convienen. ¿Me estoy explicando? ¿Entiende lo que digo? ¿Seguro? Entonces tú puedes decirle, carnita, estate tranquila. Y la carne, bueno, estoy tranquila. Pero ¿y tu naturaleza que está adentro? ¿Qué es la que mueve la carne? Tiene que tener cuidado allí. Es de naturaleza interna. Y es la manera que nosotros como seres humanos muchas veces deseamos satisfacer por encima de todas las cosas. El yo está en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un yo. ¿Cuántos tienen un yo? ¿Cuántos tienen un yo? Todos tenemos un yo. Pero yo he decidido decir lo que dijo el apóstol Pablo. No vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. No vivo yo, vive Cristo en mí. Y no sé cuánto estarán dispuestos a decir lo mismo que dijo el apóstol y que yo estoy diciendo hoy. Ya no vivo yo. Yo tengo un yo, pero ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que antes vivía por la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Oigo la voz del Espíritu para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de mi yo. Mi yo queda sujeto y ahora vive Cristo en mí y no vivo yo. ¿Alguien podrá decir eso? ¿Alguien podrá proclamar eso? No voy a satisfacer el yo. Voy a satisfacer a Cristo, porque Cristo es quien guía mi vida. Cristo es quien me dirige. Cristo es quien me gobierna. No es mi yo. En un tiempo mi yo me gobernaba, pero ahora me gobierna Cristo. ¿A cuánto lo gobernaba antes el yo? Yo, era un yo, subiendo y bajando un yo. Pero ahora no. Ahora no, ahora me gobierna el Espíritu Santo. Y eso vamos a verificarlo hoy de una forma muy clara. Vamos a observarlo porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. Su palabra. Que nuestros deseos no estén por encima de nuestra obediencia a Dios. Que nuestra obediencia a Dios esté primero. ¿Está escuchando? Porque nuestra naturaleza pone primero nuestros deseos antes que la voluntad de Dios.
Nuestro deseo primero, hermano, tenemos que visitar a alguien para ayudarlo que tiene un problema espiritual. No, hermano, no puedo, porque tengo otro compromiso. Hermano, y tenemos una reunión para ayunar, no puedo, pero invítelo para comer que sí puede. Usted hace una reunión de comida, aparece todo el mundo. Y se hace un anuncio del menú, que es el menú extraordinario. Mire, la gente puede hacer hasta cola. Cuando las cosas estaban difíciles, la comida, la alimentación, la gente hacía colas para una harina, ¿cierto o falso? Para alimentar su carne, ¿o no? Para comprar azúcar, ¿sí o no? Pero, ¿por qué la gente no hace cola para venir a la iglesia a buscar a Dios? ¿Por qué la gente falta a la iglesia? Porque que va a ser mercado. ¿Y para qué la comida del mercado? ¿Para qué? ¿A quién va a alimentar? Al espíritu. ¿Por qué no viene a buscar a Dios primero? Y después va para el mercado, porque tu fe no te alcanza. Y dice, si voy después del culto, ya lo que encuentro allí un repelito, ya se llevaron todo. Pero si tú vienes con fe, cuando salga a la iglesia y vas al mercado, Dios te va a multiplicar el dinero y te va a dar el mejor mercado, porque tú estás ampliando la fe y la estás poniendo en las manos de Dios. Diga carne. ¿Qué es su cuerpo? ¿De qué está compuesto su cuerpo? ¿De qué está compuesto su cuerpo? Ay, pero no puedo venir al culto que tenía que lavar la ropa porque tengo que ir al trabajo. ¿Y para qué la ropa? ¿Para quién es la ropa? ¿Quién se pone la ropa? Su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? Aleluya. ¿Por qué no hace vigilia entonces? Y ora lavando la ropa. Tu fe va a crecer cuando tú pongas a Dios primero y la carne la dejes en su lugar. Entonces, ese impulso que está dentro de nosotros, que quiere justificar las cosas, que no acepta el buen consejo, que no acepta las realidades, pero la carne también tiene su estrategia, porque ella sabe que es parte de nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo de carne, es parte de nosotros. Y la carne quiere ser su propia jefa. ¿Está escuchando? No quiere tener jefe. La carne quiere mandar. La carne dice, yo mando. Hago mi voluntad. Y por eso existe ese impulso. Y en todo se inclina de no tomar en cuenta a Dios, lo que Dios dice. Primero se pone a sí misma. ¿Está escuchando? No tome en cuenta a Dios, ni a los enviados de Dios. Dios te envía a ti y el que está en la carne no te entiende, ¿cierto o falso? No te entiende, porque está en la carne. Para entenderte, tiene que estar con una visión espiritual. Y si te entiende, dice, Señor, gracias que mandaste a mi hermano para que me hablara. Pero cuando está en la carne, dice, y este está loco, ¿qué le pasa a este? Él no sabe que Dios es amor, que Dios me soporta a mí todo. Tergiversa. No entiende el plan de Dios. Pero gracias al Señor que tú entiendes el plan de Dios, que tú entiendes el plan de Dios, que tú entiendes el plan de Dios, que todos los que estamos aquí entendemos el plan de Dios. Aleluya. La carne, tenemos que tener mucho cuidado con ella, porque la carne busca su comodidad por encima de cualquier cosa. Busca su comodidad. La carne tiene voz. Y el objetivo es buscar sus beneficios. Y esa voz viene a tratar de convencer
para que se haga lo que ella quiere, no lo que Dios quiere que se haga. En realidad lo que Dios quiere que se haga no es lo que se busca, es todo lo contrario. Y se puede estar haciendo un simulacro de que se está buscando a Dios, pero no se está buscando a Dios en su esencia, haciendo lo que Dios quiere que se haga. La voz de la carne es la que más le gusta a las personas en cierta y determinado momento. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué a muchas personas les gusta la voz de la carne? ¿Cuántos saben cuando la carne le habla? La carne tiene voz, la carne habla. Y es bueno que usted tome nota e identifique esto hoy. La voz de la carne es una voz que nos gusta. Nos gusta la voz de la carne. ¿Por qué? Porque no nos lleva a la contraria. La carne no te lleva la contraria. La carne siempre te da la razón. Tú tienes la razón. ¿Por qué te hablaron así? Tú no mereces eso. La carne siempre te da la razón. ¿Está escuchando? ¿Seguro que escuchas? El pastor no tenía por qué predicar tan fuerte así. ¿Dónde está el amor de Cristo? La carne te da la razón. ¿Y por qué la pastora te habló así? La carne te da la razón. Tú no mereces eso. Tú eres muy manso como paloma. Aleluya. La carne busca justificarte y que tú puedas entender que está en lo correcto. La carne nos hace sentir felices. Al principio, ¿está escuchando? Nos hace sentir felices al principio, porque se centra en lo que nosotros queremos y preferimos. Por eso nos hace sentir felices. En eso se centra, en lo que nosotros queremos, en lo que deseamos. ¿Sabe por qué nos gusta oír la voz de la carne? Nos gusta porque no nos pide disciplina. ¿Está escuchando? La carne quiere que tú hagas la cosa como te da la gana y como te salga. No te exige disciplina, no te exige ayuno, no te exige oración, no te exige vigilia, no te exige lectura de la Biblia, no te exige sacrificio. Por eso te gusta la carne. Oye, nadie dice amén ahí. Nadie dice aleluya, nadie dice nada. Se lo voy a repetir entonces. Nos gusta oír la voz de la carne, porque la carne no nos exige disciplina, no te exige ayuno, no te exige que ore, que vigile, que lea la Biblia. Más bien te da sueño cuando la lee. La carne se duerme. No te exige sacrificio. No te exige nada de eso. Sino que te pide que te relaje. Relax, te pide relajamiento. Y que cedamos a nuestros sentimientos. Tranquilo, complace tus sentimientos. Yo te entiendo. Veamos la característica de la voz de la carne. Tome nota sobre esto. Veamos las características de la voz de la carne. Para que usted se cuide, tenga pendiente esto. La voz de la carne es la voz de los deseos. ¿Qué es la voz de la carne? La voz de los deseos. Muy poco púlpito, muy poco líderes te van a hablar lo que te estamos hablando aquí en este tema hoy. Te van a decir que haga lo que te
guste, lo que tú quieras contar, venga a la iglesia, diezme, ofrende, no se preocupe, haga lo que usted quiera, vive una vida desenfrenada. No, no, no. Hay una gran multitud que se va a perder, pero también una multitud que se va a salvar. Y aquellos que se van a salvar van a hacer la voluntad del Espíritu y no la voluntad de la carne. Aleluya. La carne siempre pide más, pide más. Nunca está conforme, no se conforma. La carne es como un hueco sin fondo. ¿Sabe lo que pasa en un hueco sin fondo? Tú le echas y nunca se llena. La carne es insaciable. Porque el fin de ella es destruirte, desaparecerte. Y el fin de Dios es construirte, que permanezca siempre, que esté firme, que le ame. Aleluya. Y la carne no se sacia, bajo ninguna circunstancia. Por más que tú le des, no se sacia. No se complace, ni dice ya estoy bien, ya estoy abastecida. No. Más le da y más quiere. Así es la carne. Más le da y más quiere. No se detiene. Y esa característica debemos de comprenderla y entenderla. La voz de la carne es la voz de los deseos. ¿Está escuchando? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros estamos en el mundo, comemos en el mundo, trabajamos en el mundo, nos vestimos en el mundo, predicamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos esperando un rapto, un arrebatamiento de la iglesia. No sé cuántos se están preparando. Si usted vive conforme a la carne, usted no se prepara sino para la carne. Entonces la carne es la voz de los deseos. Pide más, más y más. No se conforma. Y se opone. Diga conmigo, se opone. Diga, se opone. Diga, la carne se opone para que yo no haga lo correcto. ¿Está escuchando eso? La Biblia dice en Gálatas, capítulo 5, la carta de los Gálatas, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, que hay dos frentes, uno de la carne y otro del espíritu. Uno que ala para acá, otro que ala para allá. Hay una guerra espiritual, hay una guerra en tu mente, la carne o el espíritu. Tú decides si te vas por la carne o te vas por el espíritu. Yo sé que mucha gente aquí están decidiendo irse por el espíritu. Aunque viven en la carne, tienen un cuerpo de carne, pero no militan en la carne. No andan en la carne, andan en el espíritu, guiados por el espíritu de Dios, lo cual los convierte en hijos de Dios. Porque los que son guiados por el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluya. La voz de la carne te presiona para que actúes. ¿Está escuchando eso? La voz de la carne te presiona para que actúe, pero que actúe ya. Oye, qué eficiente son los deseos de la carne. Aleluya. ¿Ah? ¿Por qué no lo hacemos para el espíritu? Entonces, la voz de la carne te presiona para que actúes ya.
Su mensaje es: hazlo ya. ¿Está escuchando? Hazlo ya. No sabe esperar. La gente quiere que Dios espere, pero ellos no saben esperar. No sabe esperar. No sabe. No tiene paciencia. ¿Tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo, escribió a los hermanos de Corintios? En su primera carta, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que edifica. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que edifica. Todo me es lícito. Dios no te pone limitaciones. Dios te dio libre albedrío. Todo te es lícito. Pero tú no te vas a dejar dominar de todas las cosas. Tú vas a hacer lo que es de edificación, lo que es de provecho, lo que es de bienestar. Tú no vas a hacer nada para dañar al prójimo, porque tú lo amas como a ti mismo. Y es la medida de la regla de oro. Muchas cosas hacemos y solamente estamos pensando en nosotros mismos. Nos olvidamos que si pensamos en nosotros mismos, no estamos imitando a Jesús. Lo menos que Él hizo fue pensar en Él. Lo menos que hizo. Él pensó en ti, en ti, en ti, en ti, en mí y en toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo. ¿A quién debe amar tú? Al mundo. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tú debes amar también al mundo, como Cristo amó al mundo entregándose por él. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando del globo terráqueo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No envió Dios a su Hijo al mundo, está refiriendo al globo terráqueo, para condenar al mundo. Se está refiriendo a los habitantes del mundo, porque no va a condenar a la tierra ni al aire. Para que el mundo, para que los hombres sean salvos por Él. ¿Está copiando? Tú y yo seamos salvos por Él. La voz de la carne siempre te lleva por el camino de la independencia. Es decir, te lleva a actuar según tus propios deseos y beneficios. Pensando sin tomar en cuenta el consejo de Dios. No le interesa el consejo de Dios. Así lleva los deseos de la carne. Ahora, ¿qué dice el profeta? Porque si queremos a los profetas, estaremos seguros. ¿Cuántos quieren estar seguros? En medio de un mundo de confusión, de dificultades, ¿cuántos quieren estar seguros? Entonces dice claramente el profeta Isaías en su capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Cuando tú piensas y actúas en la carne, tus pensamientos no van acorde con los pensamientos de Dios. Porque la carne con el espíritu, como dije al principio, no se puede mezclar. Es como el vinagre y el aceite. Tú lo mueves, a la final cada quien agarra su camino. Toma un poquito de aceite y échale allí vinagre para que tú veas. Y agítalo. Va a ver que cada quien después a la final se toma su espacio. ¿Me explico? Entonces, la voz de la carne es egoísta. ¿Está escuchando? La voz de la carne es egoísta. Por eso en la familia, en el hogar, muchos problemas entre los hermanos. Está la carne, el egoísmo. Papá, ¿y por qué fulano sí, por qué yo no? El egoísmo no te permite a ti
aceptar el ofrecimiento que se le haga a otro sin antes hablar contigo o darte la oportunidad a ti. Y la voz de la carne es muy egoísta. Y sus frases favoritas son como los títulos de las canciones que muchos de ustedes conocen. ¿Está escuchando lo que digo? Como los títulos de las canciones que muchos de ustedes conocen secularmente hablando. Así es la carne, porque ¿a quiénes le cantan los cantantes seculares? ¿A quiénes le cantan? ¿A quiénes le cantan? Al Espíritu. ¿A quiénes le cantan? Por ejemplo, yo me lo merezco. No sé si le suena eso conocido. Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Tengo derecho a ser feliz. Tiene derecho. Eso dice la carne. Hago lo que quiero con mi vida. ¿Le suena familiar eso? Hago lo que quiero en mi vida. Que nadie se meta con lo que yo decido. Esa es mi decisión, que me la repete. La gente quiere los beneficios de Dios. ¿Quiénes no quieren los beneficios de Dios? ¿Quiénes? Díganme. Todos queremos los beneficios de Dios. Todos. Porque son demasiado buenos. Queremos los beneficios de Dios, pero no queremos la disciplina de Dios. Ni la regla de Dios. Queremos, dame. Pero toma, no, dame. Pero si tú quieres los beneficios de Dios, tienes que querer las normas y las reglas de Dios. ¿Estás escuchando eso? ¿Seguro? Yo amo. Yo amo. Yo amo, dilo duro. La ley de Dios. Así dijo el salmista. En su ley me deleito. Yo amo la ley de Dios. Si amo la ley de Dios, si amo la regla de Dios, entonces los beneficios de Dios me llegan solos. Aleluya. Y en eso tengo que estar claro. Muy claro. Para que el enemigo no me engañe. Entonces, lo que tú piensas es una cosa y lo que Dios piensa es otra cosa. No cambie tu pensamiento y lo desvíe de los pensamientos de Dios. Sigue la ruta de Dios. Sigue la ruta de Dios. No te salga. Porque tú amas a Dios. ¿Estás escuchando eso? Entonces eso tiene que estar muy claro. Y entender eso. El enemigo es muy astuto. La voz de la carne es engañosa. Dígale que está a su lado. La voz de la carne es engañosa, dígale. Se disfraza, dígale. Se disfraza. Tenga cuidado con sus sentimientos. Se disfraza. Se disfraza. Es engañosa. Se disfraza. Usted tiene que tener vista clara para poder observar y decir, te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Sé que eres un deseo carnal. Si no, no lo va a entender. Y va a decir todo lo contrario, pues está disfrazada. ¿Y se disfraza de qué? Pregúnteme, pastor, ¿de qué se disfraza? Se disfraza una palabra que ustedes mucho escuchan. Sentido común. Se disfraza de sentido común, tú sabes. Le echa pensamiento, hay que tener sentido común, tú sabes, la necesidad. Y esto. Trata de justificarte la situación. Se disfraza de responsabilidad también. Y pregúnteme, ¿por qué, pastor, se disfraza de sentido común y de responsabilidad? Pregúntame. Pero dime, ¿por qué se disfraza de sentido común y por qué se disfraza de responsabilidad? Para que no sospeche de ella. Para que tú no sospeches de ella.
¿Está escuchando? Se disfraza para que tú no sospeches de ella, que tiene mucho sentido común, que tiene mucha responsabilidad. Ten cuidado con eso. La voz de la carne siempre te va a hablar para buscar sus propios deseos, para que escoja sus propias asignaciones y para que tome el camino más fácil para lograr llegar a ellas. Siempre te dirá, siempre te lo va a decir, que evite los sacrificios, que busque el placer. Y tiene que tener mucho cuidado allí. La voz de la carne siempre te dirá que las reglas de Dios son aburridas, son obsoletas, que las reglas de Dios son antiguas. Eso te va a decir la carne. Son difíciles, son innecesarias, son extremistas, te va a decir la carne. Eso es un extremismo. Eso no es necesario. ¿Por qué tantas reglas? ¿Está escuchando? ¿Seguro? Acuérdate que te dije que te en contra de la disciplina. Romanos capítulo 8, versículo 7. Subráyalo, léelo. Mira lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que tú le predicas a la carne y la carne no se va a convertir, la carne no va a ceder, es el espíritu que va a ceder y va a controlar la carne. ¿Sí me escuchaste? Dios no va a salvar tu carne, Dios va a salvar tu alma. Y eso tiene que estar claro. Yo lamento que mucha gente está durmiendo de un lado equivocado, creyendo que están bien, están mal. Y es una sola sencilla razón: no escudriña la palabra. Si tú escudriñaras la palabra, te dieras cuenta lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 7, versículo 18. Míralo bien. Y yo sé que en mí, esto es mi carne. ¿Qué es? ¿Qué es? Mi carne no mora el bien. En tu carne no mora el bien. En tu carne mora es, si me la hace, me la paga. O algún día me la cobro. ¿Está escuchando? Sea familiar, no sea familiar. La carne es la carne. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque la carne es el impedimento. Y tú tienes que superar esa barrera y decirle a la carne: no vive tú, vive Cristo en mí. ¿Sí lo está captando? ¿Seguro? Los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Cuando tú estás en la carne y actúas por la carne, tú estás actuando en dirección opuesta a Dios. Así de sencillo. No estás obedeciendo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, si la obedeces, te lleva a la sumisión. Y aunque te hagan la vida imposible y se metan contigo, tú estás en el espíritu y dices: Dios pelea por mí. Dios es que se encarga de vengarse. Dios es que se encarga de hacer justicia. Dios es mi juez. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es la voz del Espíritu. ¿Está escuchando? La voz de Dios es la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu habla a tu espíritu que está dentro de tu cuerpo. Y por eso el profeta dice: y vi en mi espíritu. Dios penetra a tu cuerpo y habla a tu espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el único que sabe lo que hay en el hombre. Porque sabe que es el espíritu que está en el hombre. Aleluya. Jesús dijo:
en Juan capítulo 7 del Evangelio, yo no necesito que me diga nada el hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él lo sabía. Antes que tú pienses una cosa, ya Dios lo sabe. Por eso si piensas algo que no es la carne, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname, yo pensé mal, esa es tu carne. Hermano, perdóneme, yo pensé mal de usted. Yo creo que usted estaba haciendo esto en contra de mí. No, hermano, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy en el espíritu, yo no pienso más suyo, ni estoy haciendo nada en contra de usted, pero yo sí lo pensé porque estaba en la carne. Cuando tú estás en la carne, todo lo va a tergiversar. ¿Está escuchando? Pero la voz de Dios es la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu, que es la voz de Dios, te hace sentir paz profunda por hacer lo correcto. Tú haces lo correcto y sientes paz profunda. Aunque es un poquito complicado muchas veces hacer lo correcto, oír la voz de Dios te va a traer problemas, dificultades, pero en tu interior tú sientes tranquilidad, tú sientes el apoyo del Espíritu Santo que te dice: hijo mío, está en lo correcto, sigue adelante, yo estoy contigo, tú no estás solo y juntos vamos a conquistar. ¡Aleluya! Mira, va a tener momentos difíciles en tu vida y momentos de dolor por seguir la voz del Espíritu, que es la voz de Dios. Va a tener momentos de persecución, momentos que tú no imaginabas que eso podía suceder, o de personas así podría pasar. Va a haber mucho dolor por obedecer la voz de Dios, pero está dispuesto a obedecer la voz de Dios, porque el que obedece la voz de Dios tendrá bendiciones. El que obedece la voz de Dios tendrá su vida eterna segura. El que obedece la voluntad de Dios tendrá lugar en su reino. Aleluya. Tu corazón va a tener paz, pero una paz real, no una paz temporal, producida por la carne. Hay gente que van a una fiesta, van a una celebración, hacen una actividad y sienten paz, pero cuando llegan a la casa se sienten solitarios, se sienten angustiados, se sienten desesperados, se sienten en angustia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando tú estás en la voz de Dios, tú vas a la actividad, tú te gozas. Cuando llegas a tu casa, sigue gozándote, sigue danzando, sigue dando gracias a Dios, porque es Dios quien está actuando y obrando por ti. Aleluya. La voz de la carne, su mensaje es: tú eres primero. ¿Por qué te pusieron de tercero? Aleluya. Tú eres primero, te dice la carne. Busca tu gusto, es lo que te guste, es tu gusto, pelea por tu gusto, exige tu gusto. Si te hace feliz, acuérdense que hay cosas que te hacen feliz momentáneamente. Cuando tú no estás de acuerdo con algo, o cuando alguien no está de acuerdo con algo que tú hagas y te tratan de orientar, la voz de la carne, aún la cosa estando mal, te dice que está bien. De hecho, te dice: no es para tanto. Si siente incomodidad por lo que ha hecho, por el conocimiento que tiene, te habla la voz de la carne, te dice: no es para tanto, no te incomodes, no lo tome a pecho, Dios te perdona. ¿Está escuchando? La voz de la carne, ¿está escuchando? Y de último te dice: no eres el primero. Claro que no vas a saber que no eres el primero. Claro que sabe que tú no eres el primero, pero tú actúas como si fuera el primero, de llorón. Y la carne te habla: tranquilo, no eres el primero. Todo lo hacen, generaliza. Pero la voz del Espíritu, en contrario, es diferente. La voz del Espíritu, su mensaje es: nígate a ti mismo, sirve a los demás. ¿Está escuchando? No te rindas, persevera, busca la guía de Dios primero.
Eso es lo que te dice la voz del Espíritu de acuerdo a Mateo capítulo 6 versículo 33. Dios te habla, el mismo Jesús hablando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios va a añadir a tu vida lo que haga falta. Dios no va a dejar de suplir. Solo espera, confía y esté preparado para recibir. Dáselo fuerte. Gracias, Señor Jesús. La voz de la carne te dice: el camino es ancho, fácil, emocionante. ¿Está escuchando? Eso te dice la carne. Pero sabe una cosa, pero termina en vacío, en problemas, en desastre. Peor que cuando estaba, y termina al final en la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Eso es algo que debe estar claro en ti. Mientras que la voz del Espíritu en el camino te dice y es: entra por la puerta estrecha. Ahí hay sacrificio, hay esfuerzos, hay plenitud, pero también hay vida eterna. Y así lo explicó Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero aquí hay muchos que la han hallado. Aquí hay muchos que la han hallado. Aquí hay muchos que la han hallado. Y no solamente la han hallado, están transitando por ella. Están caminando en ella para ayudar a otros también a que salgan de la ceguera y se introduzcan por la puerta estrecha. La voz del Espíritu te pide lo que la carne dice que no debe hacer, que mucho sacrificio. La voz del Espíritu te dice: toma tu cruz. Aleluya. Toma tu cruz y muere a sí mismo. No provea para los deseos de la carne. No provea, no fabrique para los deseos de la carne. Fabrica, provee para los deseos del Espíritu. Ayuna, ora, lee la palabra, busca lo espiritual. Porque el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. El espiritual viene de arriba y la carne, el terrenal, viene de abajo. Y así te lo explica la palabra en Romanos capítulo 13, versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Viste? No proveáis para los deseos de la carne. No. La voz de la carne te hace esclavo a tus sentimientos y emociones. ¿Está escuchando? La voz de la carne te hace esclavo a tus emociones y a tus sentimientos, a los cuales tú tienes que decir: Espíritu Santo, contrólalo, ayúdame, y Dios te va a ayudar, te va a auxiliar. La voz del Espíritu te dice: eres libre. Aleluya. Te hace libre para obedecer, cumplir el propósito y la asignación de Dios aquí en la tierra que Él ha preparado para ti. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos creen que hay libertad en el Señor? ¿Cuántos creen que hay libertad en el Señor? Mira que está a tu lado y dile: hay libertad en el Señor. Pregúntale: libertad. Entonces disfrutemos, participemos, aprovechemos esa libertad que Cristo nos ha dado. No para ocasión de la carne, sino para andar en el Espíritu.
No confunda tus sentimientos con comodidad, con la voluntad de Dios. ¿Está escuchando? No confunda tus sentimientos, tu comodidad con la voluntad de Dios. Tienes que tener cuidado con eso. Si lo que escucha en tu mente te da toda la razón, sin consultar con la palabra, abre tus oídos y abre tus ojos. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Escuchando? No confunda tus sentimientos y tu comodidad con la voluntad de Dios. Si lo que escucha en tu mente te da la razón en todo, si tu mente te da la razón en todo, te aleja de los sacrificios, te aleja de la puerta estrecha, te hace sentir el centro del universo, tú eres el mandamás, tú eres el que todo lo puede, no hay humildad en ti. Ten cuidado con eso. Porque quien se está ahí sublevando y creciendo como la levadura en la carne. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, hoy, ten cuidado con el grito de tu carne, alejándote de la voluntad perfecta de Dios. Por eso hoy levántate con fe. Levántate con fe. Y hoy proclama con voz en cuello que tu deseo es hacer la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y renuncia a la esclavitud de la carne. Renuncio a la esclavitud de la carne. Mi deseo es hacer la voluntad de mi Padre y renuncio a los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu, y Dios, que es Espíritu, es el que vive en mí, y la carne no es la que domina en mí. Lamentablemente, muchos llamados cristianos, entre comillas, lo guía es la carne. Lo que dijeron de mí, lo que hablaron de mí, lo que dicen de mí, y todo está basado en mí. Entonces no. Tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Dios es el que te llamó. Entonces, si Dios me llamó, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad, porque no me llamé yo a mí mismo. No. Yo no me llamé a mí mismo, me llamó el Señor. Y como Él es que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en mi corazón, para iluminación del cuerpo de Cristo. ¿Está escuchando? Él es quien vive y manda en tu vida. Entonces hoy yo te invito a que te levantes a hacer un pacto con Dios, a ponerte en la mano de Dios, a no juzgar conforme a la carne. Todos tenemos un cuerpo. Este es un cuerpo miserable de mí, dijo Pablo, por el cuerpo de carne. Pero vivimos en la carne, pero no militamos en la carne. No. Entendemos los designios de la carne, que son contra el Espíritu. Y este mensaje de hoy y esta serie es porque tú tienes que saber que aunque Dios ponga todo lo que Él quiere en tus manos, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes ser el hombre más rico de esta ciudad, como puedes ser el más pobre de esta ciudad, y Dios te puede ser más rico de la ciudad. Pero debes militar en el Espíritu. Nunca debes dejarte guiar de la carne, porque el que está en el Espíritu y es guiado por el Espíritu
gobierna en todas las cosas y entiende todas las posiciones. Pero el que no está guiado por el Espíritu y se deja guiar de la carne, las cosas son diferentes. Levante su mano al cielo. Diga: Señor, hoy yo hago un pacto contigo. Quiero vivir en el Espíritu. Quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte, Señor. Quiero oír tu voz. Y quiero que la voz de mi carne, que va a hablar, no sea escuchada por mí, sea controlada por mí. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo odio, a todo rencor, a toda venganza, a toda amargura, y declaro que soy una persona de éxito, libre, guiado por tu Espíritu Santo para grandes bendiciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu mano derecha, llévala a tu corazón, levanta tu mano izquierda, porque de allá viene la salvación. Fue enviada desde el cielo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a Jesús es que vas a recibir ahora. Y si deseas hacerlo, haz conmigo esta sencilla oración y dice: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Pido perdón por mis pecados. Señor, quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer tu voluntad. Si tú me ayudas, voy a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tu oración, queremos, podemos, estamos dispuestos a ayudarte. Comunícate con nosotros. Estamos ubicados en la avenida Mangarmien, en la Villa Lujano, sector La Trinitaria, aquí en el centro de proclamación. Si estás en otra ciudad, lee la Biblia, visita la iglesia con tu familia, busca a Dios y Él traerá grandes bendiciones a tu vida. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús.